cuando estaba en Estados Unidos, yo recuerdo que Dios me había separado, que tenía experiencias donde me veía en una visión hablándole al pueblo de Puerto Rico, donde me llamaban y me subían a lo alto y oía una voz audible que me decía: te estoy llamando. En esas experiencias yo recuerdo tener grandes batallas espirituales, oír y escuchar voces que me decían: no te vas a levantar, yo me encargaré de llevarte a la ruina. Y comencé a vivir una juventud diferente. Cuando decidí separarme, despertó en mí esas ganas de buscar a Dios y tener experiencias. Pero también en el mundo espiritual se desató algo que comencé a experimentar, una rebelión contra mi vida. Donde estudiaba, en mi hogar, donde quiera que me metía. Y en aquellas grandes batallas, en aquellas madrugadas, teniendo experiencias con Dios, experiencias entre el bien y el mal, porque conocemos a Dios, pero también tenemos que conocer a nuestro adversario. Josué tuvo que enfrentar a grandes adversarios antes de la conquista, porque a veces hablamos de un panorama y queremos ponerle a la gente las cosas muy fáciles, cuando la Biblia nos habla de la guerra espiritual, de los adversarios espirituales que tenemos y las armaduras y lo que tenemos que hacer para mantenernos de pies. Yo soy un vivo ejemplo de lo que es salir de un hogar destruido por la droga. Yo soy un vivo ejemplo de lo que es salir de un hogar destruido por el alcoholismo. Pero a los 14 años Dios me separó en el 1997. Y yo, estando enfermo, le dije en aquel invierno: si tú me sanas y haces un milagro conmigo, yo necesito buscarte, porque día y noche siento que tú me llamas. Usaba a Dios hasta las mismas piedras para hablarme, sueños donde yo veía un pueblo numeroso que se levantaba y un personaje que se encontraba con ellos, y yo me quedaba en la tierra. Yo sabía que Dios me estaba llamando. Pero cuando llego a los Estados Unidos, allí tuve un encuentro con Dios. Allí recibí sanidad divina. Allí conocí lo que era el evangelio. Allí fui a las aguas bautismales en el 1998. Allí comencé a conocer a Dios, porque cuando quería escapar, Dios tenía un profeta, alguien escondido que me hablaba, y yo no podía escapar de Dios. Pero un día tuve una experiencia en julio del 2001. Esta experiencia que tuve, yo vi el Puerto Rico de hoy. Yo vi las grandes crisis que Puerto Rico atravesaba. Yo vi la mortandad espiritual y el descenso y la decadencia que hoy estamos viviendo. Dios me comenzó a mostrar el futuro de nuestra nación, a tal manera que no se podía estar casi a las afueras, a tal manera que se estaba viviendo una incertidumbre donde la opresión era muy grande. Yo tenía 17 años, yo voy a cumplir 39 en estos días. Estoy hablando del 2001, hace 21 años atrás. Y cuando yo comencé a tener esta visión, en esas búsquedas con el Señor en las madrugadas, yo me encontraba en la casa de mi abuela en mi barrio Buenavista, Carolina, donde yo me crié. Y la casa de mi abuela hoy está desolada porque han muerto tíos, familiares, y así se encontraba. Mi abuelita estaba ahí y yo oigo la voz que me hablaba en diferentes visiones y en sueños: quiero que tú clames por Puerto Rico, intercede por Puerto Rico. Y cuando yo le pregunto: ¿y por qué tú quieres que yo ore por Puerto Rico?, me dijo estas palabras que me tacharon, me marcaron ese día. Y sabía que aún viviendo en Estados Unidos, sin yo saber que iba a regresar a mi país, que iba a estar un día predicando en mi país. Cuando escuché aquella voz que me dijo: te llamé como profeta a la isla de Puerto Rico, la gloria del Señor. Ese día que yo me levanté de allí, de esa visión, yo tuve la esperanza que un día Dios iba a hacer algo.